Llama López Obrador a gobierno de Tlaxcala a rectificar entrega de Radio Altiplano a El Heraldo. No es obligatorio ni es una orden, es un llamado. Se puede lograr si hay voluntad, dijo el presidente. Adiós a los fideicomisos. Se acabó el dispendio. Morena elimina fideicomisos a élite dorada del Poder Judicial de la Federación. En Tlaxcala se registran manifestaciones. El administrador de la educación en el país es tlaxcalteca. ¿Lo conoce? Se llama Óscar Flores, hombre cercano a López Obrador que en redes sociales es impulsado por un bloque de políticos que lo ubican como abanderado natural en algún cargo de representación popular. Ya vio usted el video de la entrada, ya lo revisó usted. Vamos a platicar sobre lo que dijo el presidente en torno al 96.5 a Radio Altiplano. Lo tocó el presidente de la República, le dio un espaldarazo a Genaro Villamil. Vamos a platicar también de la salida de los funcionarios. El 2024 es prácticamente pues la desaparición de muchos funcionarios, la ausencia de varios de ellos, y también lo que a nivel nacional está haciendo ruido, que es la extinción de 13 de 14 fideicomisos que estaban en manos del Poder Judicial. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a tu auditorio. Pues Patricio, este inicio de semana fue pues llamativo, porque el presidente de la República le dedica poco más de 10 minutos a Tlaxcala. Es un periodista del que nadie sabe, nadie conoce, del que no se presentó, no dijo de qué medio iba, pero lo que sí hizo fue exhibir lo que en Tlaxcala sucedió el pasado 29 de septiembre, cuando se nos anuncia a las 4 de la tarde, al mismo tiempo que a los trabajadores del 96.5 de Radio Altiplano, se nos anuncia que a partir de ese momento la señal le correspondía al Heraldo, y de allí se derivan muchas preguntas, y creo que el presidente le dio un buen tiempo a Tlaxcala, Patricio. Bueno, en primer lugar debo decir que ya abordamos este tema en un programa anterior. Fijé mi postura en torno a esta decisión que tomó la gobernadora Lorena Cuéllar, y lo retomaré. En ese entonces comenté que ella asumía la responsabilidad de esta decisión polémica, controvertida, y que finalmente pues respondería a una situación no fácil en términos de audiencias radiofónicas en Tlaxcala, ya que Radio Altiplano, su señal para los tlaxcaltecas, ya había cumplido 37 años, y curiosamente había muerto unas semanas antes Tulio Hernández, a quien le habían reconocido muchas obras en su gobierno y proyectos en su trayectoria política, y precisamente uno de ellos fue el de la gestión de Radio Altiplano, que finalmente se logró en aquellos años, ya al final de su gobierno, de Tulio Hernández estoy hablando. Y finalmente pasan los años, pasan administraciones, estoy hablando Beatriz Paredes, Álvarez Lima, Sánchez Anaya, Héctor Ortiz, Mariano González, Marco Mena, y Lorena Cuéllar toma esta polémica decisión. Y yo comentaba en ese entonces que a mí lo que me preocupaba eran las audiencias que ya tenían programas de muchos años, de mucho atractivo en términos de recepción de la radio, y que finalmente pues estaba la situación ahí. No tan sorpresivamente, a mí me habían comentado que iba a llegar ese asunto a las mañaneras, como rumor se confirmó el día de ayer. El presidente lo aborda a través de un reportero que no se identifica. Quizás haya sido una estrategia del mismo grupo cercano al presidente el enviar este mensaje a través de un reportero ya maduro él, y plantear el asunto, pues yo diría con claridad al presidente, que se tomó, yo lo vi sorprendido por esta situación, elogió el trabajo de la gobernadora como tal, pero finalmente dijo que era una decisión que estaba en manos de el titular del Sistema Nacional de Radiodifusoras del país, de las radiodifusoras públicas, que es Genaro Villamil, un periodista con mucha trayectoria como reportero, un periodista al que le ha dado López Obrador la encomienda de impulsar la radio y en las radiodifusoras públicas, y finalmente pues le entrega esta decisión.
Y dice algo el presidente que desde luego la propia gobernadora y sus gente cercana pues deben de tomar en cuenta. Es una decisión que debe revertirse. Si no utilizó esa palabra, sí con un significado semejante. Ahora, ¿cuáles fueron sus repercusiones en Tlaxcala? Pues varias voces se levantaron, voces dijeron que no era una decisión atinada, y finalmente eso propició también, hasta donde se sabe, la renuncia de Corazí, de Elia Sánchez González, de quien hablamos también la vez pasada. Entonces, ahora queda en manos de Genaro Villamil. El presidente mismo dijo algo que creo yo, Lorena Cuéllar y su gente cercana, en este caso, pues, ¿quién sería? Angélica Domínguez, que asumió la responsabilidad recientemente de Corazit, a través, ya sea directamente o a través de otra persona. Algo que dijo el presidente fue: si requiere apoyo el gobierno del Estado, yo entendí económico, lo vamos a respaldar con tal de que esta decisión se revierta. Es lo que dijo el presidente. Y cuando lo dice el presidente, pues se supone que es la opinión más importante en situaciones como esta. Hasta ahí dejo mi primer comentario. Pues el presidente lo dijo en una sola palabra: rectificar. Rectificar, no revertir. Se puede rectificar. Y si no me lo cree, escuche usted lo que dijo el propio presidente de la República ayer en la rueda de prensa mañanera que ofrece todos los días allí en Palacio Nacional. Escuche lo que dice sobre el caso de Tlaxcala y el 96.5 de FM. La concesión es pública. Era del gobierno del gobierno del Estado. El gobierno federal la tramitó y se la entregó al gobierno del Estado. Y ahora el gobierno del Estado la rentó. Pasa a una empresa privada. Así es, concesión comercial. O sea, originalmente es comercial. El tipo de concesión es comercial, pero pertenece al Estado de Tlaxcala. Sí. Debería de ser de uso social por ser una radio de Estado. ¿Y a qué se orientaba? ¿Cuál era su programación? Cultural, básicamente cultural. Sí. ¿Y cuándo fue eso? El 29 de septiembre. Sí. Bueno, hay que hablar. Es muy buena gobernadora Lorena, muy buena. Y a lo mejor puede ella rectificar. Sería muy bueno. Sí, y nosotros le ayudamos. Exacto. O sea, vamos a pedirle a Genaro Villamil que platique, y a lo mejor también, ¿quién es el dueño del Heraldo? A lo mejor ellos pueden también ayudar. A lo mejor pueden ayudar. Genaro Villamil ya fijó posición. Está en desacuerdo, pero no cuestiona la legalidad, y es obvio, lo pueden hacer. Pues se puede llegar a un acuerdo. Es posible. A un acuerdo. Y hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. Eso es. Y qué bueno que lo mencionas. Y cuando dices cómo hacerle para blindar, ¿no? Sí, es importante. Este tipo de cosas habría que verlo en la legislación. Pero ¿saben qué es lo mejor? La denuncia. El ejercer la libertad de manifestarlo como lo estás haciendo tú. Porque eso puede ayudar. A lo mejor los de El Heraldo,
que nos están seguramente viendo, porque ellos no son conservadores. Es una... A lo mejor ellos pueden retractarse, Exacto. sí, y que quede sin efecto la operación, y nosotros ayudamos con el sistema público. Exacto. Porque también los estados tienen carencias, ¿sí? Y puede ser que nosotros podamos ayudar para que la radio siga siendo cultural y esté al servicio del pueblo, de Tlaxcala y de Puebla. Sobre todo teniendo como sede de la Secretaría de Cultura Tlaxcala. Eso. Importante. Sí. Y el problema está en la programación, presidente, porque la programación que tenían era programación local y la que está metiendo el Heraldo es una programación de una cadena. Sí. Entonces, nada que ver y eso perjudica realmente a la sociedad. Sí, lo vamos viendo. A ver qué se logra, ¿no? Muchas gracias, presidente. Tampoco no es obligatorio, ¿no? Ni es una orden, nada. Es un llamado, ¿no? Porque sí se puede lograr esto, si hay voluntad. Dice el presidente, usted escuchó, dice el presidente al final, tampoco es una orden, es una observación y se puede revertir si hay voluntad. Eso lo dice al final, pero también habla sobre de qué manera se puede eliminar este contrato, pues solamente que algunas de las dos partes o ambas partes así se pongan de acuerdo. Y cuando el reportero le pregunta cómo blindar a las radiodifusoras estatales, él dice a través de la denuncia, justamente lo que ayer pasó, Patricio. Sí. Y es lo que tú decías, el reportero no se acreditó, no sabemos de qué medio es, pero la denuncia allí está, y entonces lo que se quiso mantener en un huevito llamado Tlaxcala, así cerrado, sin explicarle a nadie, pues ayer desafortunadamente para el Estado se hizo público y pues se hizo en la mañanera, uno de los eventos periodísticos más importantes del país. Pues ni más ni menos digamos el espacio de información de un amplio público que simpatiza, apoya, respalda, milita en la 4T y que obviamente sigue al presidente todos los días. Yo no soy uno de ellos, yo más bien trato de ver resúmenes de los temas que va abordando diariamente, porque son ruedas de prensa, conferencias de prensa de 2 o hasta 3 horas diariamente de lunes a viernes, y cuando hace sus giras en los estados López Obrador, pues también se da su tiempo para ello. Un ejercicio de comunicación que hay que reconocerlo por su importancia que ha tenido y porque le ha dado la oportunidad, como en este caso, así lo dice el mismo presidente, las denuncias pues que se hagan por las vías correspondientes. En este caso él lo toma a bien que lo hayan hecho en su conferencia matutina y finalmente fija una posición en torno a este tema, y a mí me parece también muy claro lo último, no es una orden, es respetuoso del gobierno del Estado y de la soberanía del mismo, pero antes ya había dicho que es una decisión que podría revertirse, no es la palabra que utilizó. En fin, queda en manos, yo diría, ya de quien es el responsable de las radiodifusoras, Genaro Villamil, que ya dije es un periodista de amplia trayectoria, reportero muchos años en Proceso y otros medios, y ahora es el responsable pues de mantener eso que está llamando el reportero el blindaje de las radiodifusoras públicas que hay en el país. Una de ellas, precisamente la del 96.5, Radio Altiplano, hasta hace casi un mes, y que ahorita pues está en el manejo de contenidos del corporativo mediático El Heraldo.
Veremos qué ocurre en los próximos días, porque una indicación como esta que da el presidente, pues yo creo que debe atenderse lo más pronto posible. Será importante seguir la información que se derive de esto que dio a conocer el presidente, que aquí en Tlaxcala ya estaba siendo manejado, pero que a nivel nacional no había tenido eco. Mira, nos dicen aquí frente al Congreso del Estado hay una manifestación. Sí, es una manifestación que, como en gran parte del país, se está dando por la extinción de los fideicomisos en el Poder Judicial. Patricio, creo que vale la pena brincar a este ¿cómo no? Dato, porque la gente nos está escribiendo, le agradecemos mucho, y efectivamente la Cámara de Diputados ya está en ese trabajo amplio a partir del día de antier, si no me equivoco, y lo que se pretende es extinguir 13 de 14 fideicomisos que han creado en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para no regresar el dinero a la federación. Entonces crean los fideicomisos, y cuando tienen su ejercicio, es decir, cuando no ocupan el dinero en su totalidad, lo guardan allí y después lo reparten entre 1,167 personas, que son al menos las que están autorizadas para comer de poco más de 400 millones de pesos. Eso es lo que se gasta el Poder Judicial en un año. 400 millones de pesos para que coman 1,167 personas. Por eso cuando dicen algunos magistrados es que no es el dinero para nosotros, no es para la élite dorada del Poder Judicial, no mienten, no es para ellos, pero sí es para gran parte de los funcionarios que son intocables en ese poder, Patricio. Pues es un tema que ha generado una polarización política en México, es decir, aquí ya lo aprobó la Cámara de Diputados la extinción de esos 13 de 14 fideicomisos, que es una figura que se creó, obviamente está en el marco de la legalidad, pero yo le llamaría, es una medida tramposa, mañosa, que se hace en los entes públicos, instituciones públicas que se dicen autónomas, que se dicen, digamos, que manejan jurídicamente su presupuesto a su manera, y que en los gobiernos de lo que López Obrador llama neoliberales, pues pedían cantidades muy superiores a lo que realmente gastaban en un año fiscal, y esos sobrantes pues los iban, digamos, haciendo su cochinito en fideicomisos, que en este caso eran 14 y 13 ya, digamos, extingue en una primera medida la Cámara de Diputados. Le han dado una amplia cobertura a este tema los medios que yo llamaría, no los medios de televisión abierta, los medios culturales, y principalmente Canal 11 y Canal 14 y 22 a este tema desde hace varias semanas, y la verdad es de que los excesos en los que vive la monarquía judicial de Tlaxcala, que son los ministros, sus asesores, su gente cercana, se traslada mucho de este dinero de los fideicomisos a sus bienes personales, familiares, y en situaciones que, como la que acabas de decir, que a mí me parece un exceso, que tengan disponible 400 millones de pesos al año para comidas de una élite de ese poder que abarca más de 50,000 empleados, que son ahora los que están mandando, son seguramente los que están ahorita frente al Congreso, y que realmente ellos no tienen beneficios de estos fideicomisos, al menos que se vea de manera muy directa. Yo creo que aquí el presidente tiene una vez más razón en el sentido de que no debe de haber en México un gobierno rico, y el Poder Judicial no es un gobierno rico, es riquísimo, porque sus sueldos no bajan de $500,000 de pesos mensuales. La pregunta aquí obligada es, ¿por qué esos sueldos tan opulentos para hombres que muchas veces creen que están haciendo muy bien las cosas impartiendo justicia? Y para no ir muy lejos, en esta misma semana le condonan a Odebrecht, un juez de distrito, la suspensión del pago de 9,000 millones de pesos de impuestos, Martín. Y ya ni hablemos de otros casos porque me voy a extender. El dueño de TV Azteca, uno de los, sí, también. Uno de los jueces, junto con un magistrado,
también le han hecho el apoyo para que no pague lo que le corresponde como contribución. Entonces, desde allí el Poder Judicial está apoyando pues a todos los que quieren y los que le entran con dinero, Patricio. Pues dicen un refrán popular, y desde luego no es nada más para México, es que la justicia, cuando realmente no se imparte de una manera apegada totalmente a lo que López Obrador destaca mucho, que es la justicia, que la impartición de justicia sea realmente eso. Lo que ocurre con el manejo legaloide que hacen muchas veces los jueces es de acomodar la letra constitucional a interpretaciones, a argumentos que la gente no entiende. En el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, Martín, yo lo voy a decir, Elsa Cordero Martínez, cuando fue presidenta del tribunal, que no estamos hablando de excesos en el Poder Judicial de Tlaxcala, que también los hay, que también los hay, pero se hablaba de hacer las sentencias entendibles para la gente. Maricruz Cortés Ornelas ha insistido también en eso, y la verdad es de que yo no he observado ningún cambio en la redacción de las sentencias. ¿Y por qué hablo de ello? Porque cuando se imparte justicia a los, dicen por ahí, valga la redundancia, a los justiciables que no tienen poder económico, que no tienen buenas relaciones políticas, que no son gente de la calle, pues ahí están los miles y miles de casos archivados, Martín. A ellos no se les imparte justicia con el lema de antes, pronta y expedita. Ahora le llaman oportuna, facilitadora y no sé cuántas palabras más, pero en realidad las sentencias, señora Maricruz Cortés Ornelas, se lo digo con toda la crudeza que merece, las sentencias nunca las van a cambiar en su redacción porque no saben redactar en un lenguaje sencillo, accesible, didáctico, pedagógico. Saben hacer sentencias legaloides en nuestros juzgados de Tlaxcala, en nuestras salas de Tlaxcala, y ya ni se diga en el Poder Judicial Federal. Entonces, muchas veces por eso la gente dice, no, pues contrata un abogado porque solamente un abogado le entiende a esas sentencias. Los términos. Y es cuando viene nuevamente el círculo vicioso de que el pobre no puede contratar un abogado para buscar un amparo ante una decisión autoritaria del poder. Quienes sí tienen dinero para pagar abogados y desde luego darle la vuelta a muchos de los casos, pues los que tienen recursos y tienen buenas relaciones. En México, como en muchas partes del mundo, no se imparte justicia a los justiciables pobres, a los justiciables de la calle, a los justiciables de a pie. Se les imparte justicia pronta y expedita y a su favor a los que tienen poder económico o poder político. Y en el caso más concreto, para que usted entienda más o menos por qué es importante este tema, ¿sabe quién le liberó los recursos económicos al ex policía de México, al que tanto presumía Felipe Calderón? Hablo de Genaro García Luna. ¿Sabe quién se las liberó? ¿A su esposa? Justamente el Poder Judicial, justamente este poder que también le ha echado la mano a Elbester Gordillo, que también le ha echado la mano a Rosario Robles, a este hombre de Pemex, Emilio Lozoya Austin. O sea, todos los hombres y mujeres que usted reconozca como verdaderos ladrones, pero que no han llegado a quedarse adentro de la cárcel, es porque gracias al Poder Judicial están siendo bien tratados con el dinero de nosotros, porque están pagándolo con el dinero que se robaron. Por eso dice la bancada del PRI, del PAN, incluso de Movimiento Ciudadano, es una venganza del presidente porque es el único poder que no se ha sometido. No, es el único poder que se mantiene autónomo porque es un gran negocio. La justicia en México es un gran negocio y entonces lo que ahora ellos dicen es, vamos a cuidar la Suprema Corte. ¿De qué? La Suprema Corte tiene mucho dinero, muchos trabajadores, y esos trabajadores que hoy están marchando en Tlaxcala como en el país, ni siquiera van a ser tocados, no están siendo damnificados. Lo que pasa es que el sindicato a nivel nacional ha dicho a los trabajadores, vayan, manifiéstense y defiendan a los líderes del Poder Judicial. ¿Usted ha visto algún personaje, algún ministro, algún juez del ámbito federal, lo ha visto ahí marchando o manifestándose o aquí frente al Congreso del Estado? Obviamente no, y ellos son los que se llevan todo el dinero, pero como saben que la gente lo rechazaría,
por eso mandan a los trabajadores, para que generen empatía. Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Es una lucha por el poder, en este caso, por el poder yo diría, tan excesivo económicamente hablando. Son monarcas los que viven en esa bola de cristal de jueces federales hacia arriba, magistrados de circuito y ya ni se diga ministros de la Corte. Y todavía quieren crear más juzgados de distrito y más oficinas, vaya pues, en el Poder Judicial, cuando realmente la gente, vuelvo a la que está, la de pie, la de la calle, la que está cumpliendo una condena sin que se dé esa impartición de justicia pronta y expedita, oportuna. No se da, ¿por qué? Porque finalmente no hay justicia para ese sector de la población. La justicia rápida es la que se da, y a veces no tanto, con los poderosos. Y lamentablemente lo que está ocurriendo es que aquí abanderan esta causa de los excesos, de los abusos, de la opulencia. Ya Martín lo dijo. A ver, ¿a qué institución pública le dan 400 millones de pesos al año para comidas, Martín? Digo, si vamos a hablar de un trabajador, digamos, de un órgano autónomo que es de a pie, un auxiliar administrativo del INE en Tlaxcala, de la vocalía ejecutiva, jamás le van a dar un peso para una comida. Jamás le van a dar un peso a un vocal ejecutivo para que le digan: aquí están tus comidas pagadas con el presupuesto de la institución. Pero los privilegiados del Poder Judicial, y a mí lo que más me lastima, Martín, es que creen que son sabios de la ciencia jurídica. A mí me ha tocado escuchar a ministros, y ya ni hablo de magistrados aquí en Tlaxcala, que no saben a veces ni el uso básico del lenguaje español para expresarse. Obvio, tienen secretarios técnicos, tienen asesores, tienen un cúmulo de personal a su alrededor que les prepara los proyectos de sentencia, y ellos son los que hacen del lenguaje judicial unos laberintos legaloides, que por eso la gente a veces, cuando cae en una situación de este tipo, pues sabe que ya le lleva la de perder. Y vuelvo y concluyo con eso mi comentario. Jamás han cambiado la redacción, la sintaxis, el lenguaje de las sentencias. Y va para Maricruz Cortés Ornelas en Tlaxcala, va para los magistrados, va para los jueces, va para todos ellos. El lenguaje que utilizan es a veces tan engorroso que envuelven a la gente y le dicen finalmente: pues no, el procedimiento no fue el debido, no hiciste bien y pues tienes que pagar un abogado. Y como nuestros abogados, salvo excepciones, en un alto porcentaje, lo primero que buscan es, hasta para dar una asesoría, cobrar un dineral, pues imagínate, Martín, ya para llevar un caso, pues una gente pobre, una persona que tiene un problema judicial o jurisdiccional, pues jamás va a poder pagar un abogado. Y voy a decir algo muy duro del Poder Judicial Federal ahorita. Quien estaba como director de atención a quienes solicitaban la intervención oficiosa del Poder Judicial Federal, con Arturo Saldívar Lelo de la REA, que era Neftalí, no recuerdo su apellido, era un hombre que hizo alrededor de 4,000 trabajos de oficio para sacar a gente que no tenía recursos para que salieran de prisión porque no se resolvían sus asuntos. Desapareció esa área la actual presidenta, o puso una persona que no funciona en ese tipo de casos. Entonces tenemos un Poder Judicial Federal que, en lugar de avanzar en los asuntos, repito, de la gente de la calle, que se les ayude, que se les apoye a través de la Dirección de Apoyo para este tipo. Estamos en un retroceso, y todavía aún así se quejan de que el presidente, a través de la Cámara de Diputados, ya también la de senadores
y la actual presidenta de la mesa directiva, que es tlaxcalteca, Ana Lilia Rivera, en el Senado ya también aprobaron la minuta que les mandó la Cámara de Diputados en relación con este tema. Es decir, lo más seguro es que se vaya a una revisión constitucional este asunto de inconformes, sobre todo respaldados por los partidos PRI, PAN y PRD, y obviamente llegue el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte actúe como juez y parte en un asunto donde de antemano no se van a dar un tiro en el pie. Aun cuando la Suprema Corte tendría que excusarse de esta revisión de inconstitucionalidad que justamente promueve Santiago Krill Miranda, el diputado federal del PAN, que es a la vez el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Y este impulso que realizan los diputados federales y ahora el Senado, mire lo que quiere ahorrar, son 15,000 millones de pesos, y de acuerdo con la iniciativa propuesta desde la bancada de Morena, estarían eliminándose 5 fideicomisos al Consejo de la Judicatura Federal, 2 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 6 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire todavía lo que es más irónico, yo diría cínico. En el caso de Margarita Zavala, usted la ubica. Bueno, si no la ubica, es la esposa de Felipe Calderón. Ahora ella cobra, no trabaja, pero cobra como diputada federal, y dijo que se están violando, a través de este dictamen, se están violando el principio de progresividad de los trabajadores. Cito textual: no podemos restringir derechos ya alcanzados que afectan a más de 55,000 trabajadores. Lo dice la esposa del hombre que impulsó en México el hecho de que las empresas ya no tuvieran ningún tipo de obligación con los trabajadores. Recuerde usted que cuando entra Morena, entra López Obrador, desde las distintas cámaras impulsan que se borre este esquema, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero era el outsourcing, que permitía que otras empresas nos subcontrataran para que el patrón no tuviera ningún tipo de obligación con los trabajadores. Esta misma mujer es la que ahora dice, se están restringiendo el derecho de 55,000 trabajadores. Es mentira. Los afectados directos son 1,167 trabajadores que corresponden a una élite dorada del Poder Judicial, Patricio. Pues ya sabemos que Margarita Zavala se las gasta para ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Por ahí, no soy refranero y hasta me estaba confundiendo. El asunto está en que Margarita Zavala y el gobierno de Felipe Calderón eran los que menos defendían a los trabajadores. Ahí están los electricistas, 50,000 familias que fueron afectadas por una decisión de un decreto de Felipe Calderón, y que yo recuerde, Margarita Zavala nunca defendió a esos trabajadores despedidos. Nunca defendió el caso es otro muy diferente, el de los niños muertos en la guardería ABC y muchas cosas más. Nunca levantó la voz por la decisión de la guerra contra el narcotráfico y la permisividad que le dio el gobierno de Felipe Calderón a las empresas de Estados Unidos y a quienes trafican armas para que se diera todo eso que hasta ahora no se ha podido contener. Y me adelanto algo, no lo van a poder contener porque son el crimen organizado en su máxima expresión. Bueno, pero regresemos a los trabajadores. Ahora sucede que el PAN sí defiende a los trabajadores que no van a ser afectados en sus percepciones. Aclarar que no van a ser afectados en sus percepciones, porque estos fideicomisos no estaban destinados a respaldar al trabajador de base, al trabajador sindicalizado del Poder Judicial. Estaban destinados a, ya lo dijiste, al Consejo de la Judicatura, que es también una élite dorada dentro del Poder Judicial, que es la que se supone supervisa las decisiones y las sentencias de los ministros, que administra también quienes llegan al Poder Judicial como personal directivo y demás. Y estamos viendo que personal con antecedentes de relaciones con Genaro García Luna llegan al Poder Judicial en las últimas semanas y el Consejo de la Judicatura no sirve para nada. Gente cercana a Norma Piña, la presidenta. Pues sí, porque finalmente, hasta recientemente una de los integrantes ya fue hecha
por López Obrador, pero el Consejo de la Judicatura está presidido por la misma presidenta del Poder Judicial y desde luego son de esas cosas que uno por sentido común se pregunta, bueno, ¿cómo se van a autorregular internamente en el Poder Judicial ellos cuando la propia presidenta es la que encabeza el Consejo de la Judicatura y encabeza el Poder Judicial? Pues hay un conflicto tan grande que ojalá y esos abogados y abogadas que se sienten iluminados y que repito y reitero, a veces no saben ni utilizar el lenguaje básico del español, y a mí me ha tocado verlo en ministros de la Corte, confirmarlo, en magistrados de aquí de Tlaxcala, y que se sienten iluminados porque saben el derecho y la Constitución al derecho y al revés. Yo siempre lo he sostenido, un abogado debe de saber, sí, pero debe de tener sobre todo ética. Y en un alto porcentaje de abogados lo que menos hay es ética. Lo que menos hay en estas decisiones que está tomando la Cámara de Diputados y Senadores de restringir, de acabar con esos privilegios, hay sentido ético de la vida. Porque ya con lo que ganan más de 300,000 a 500,000 pesos mensuales, más las prestaciones de fin de año, Martín, no las tienen. Vaya, y voy a decir algo, el Poder Judicial de México es el mejor pagado en el mundo después de un país, es el segundo mejor pagado en el mundo. Mira, no estoy exagerando, estoy hablando con datos comprobados. El Poder Judicial es el mejor pagado en el mundo después de un país que no recuerdo cuál es. Y todavía sí se quejan. Mariana estaba poniendo unas imágenes allí de la gente que estaba apoyando. ¿Ve usted? Yo no acuso a los trabajadores de ir a manifestarse, es normal, pero decía en mi columna, o son muy ignorantes o realmente son muy obedientes, porque la gente que se está manifestando con estas pancartas habla de la división de poderes, dicen, ¿quieres conocer mi trabajo? Visita tal página. Ahora sí nos quieren incluir en la toma de decisiones, ahora sí quieren hacer visible su trabajo. Cuando usted llega al Poder Judicial no le dan ningún tipo de acceso, y si visita las páginas que le facilitan tampoco hay información, y ahora sí ya se sienten cercados, ahora quieren facilitar toda la información. Y ve usted, estas personas que están allí no van a ser afectadas en su dinero, su recurso, ese está íntegro. Su sueldo está garantizado. El sueldo, las prestaciones, ninguno de los que usted ve marchando está siendo afectado. No sé si no lo sepan o verdaderamente son muy obedientes los trabajadores del Poder Judicial. Y ya nada más para despedirnos, Patricio, hoy trascienden algunas salidas del gabinete estatal. Se habla de la salida de Alfonso Sánchez García, que poco se le va a extrañar, casi nunca estaba en su oficina. Hay múltiples observaciones al trabajo que desarrolló, si es que ya se fue de verdad, como secretario de Infraestructura. Le adelanto uno, porque tenemos todos los documentos. Una de las clínicas ubicada en San Matías Tepetomatitlán, en la ciudad de la salud, que es una de las espacios para la diálisis y hemodiálisis, tiene severas afectaciones. Tenemos un documento avalado por los visitadores que revisaron, que constataron que ese lugar tiene probabilidad de generar dos tipos de muertes. La primera, lamentablemente, por la enfermedad con la que llegan muchos de los que allí recurren, y la segunda, porque ese lugar se puede caer y es nuevo. Vamos a dar esa información más adelante, pero el hecho es que Alfonso Sánchez García se va en el sueño político. También se habla de otros funcionarios que incluso hoy en la mañana, cuando llegué a la oficina, encontré unas papeletas con algunos rostros de trabajadores que están, pues obviamente, impulsando su propia imagen, diciendo que ellos son los elegidos. Yo, Patricio, dudo mucho que alguien de Tlaxcala pueda ir y levantar la mano para aspirar a ser senador o diputado federal, sobre todo en un sexenio como este, en el que el presidente de la República requiere irse con el respaldo en el Senado y con el respaldo en San Lázaro, hablando de los diputados federales. Totalmente de acuerdo, y son las reglas del sistema, no estamos descubriendo el hilo negro. Patricio Lima tampoco tiene la verdad absoluta de esto, lo que sí tiene es
años de análisis de lo que ocurre en la vida pública de México, de Tlaxcala, y desde luego las reglas escritas y no escritas del sistema político mexicano. Y las reglas del sistema político mexicano, incluso cuando era partido hegemónico el PRI, era de que el presidente saliente se cuida las espaldas teniendo un Senado y una Cámara de Diputados más afín a perfiles de senadores y diputados con él que con los gobernadores o gobernadoras ahora, que ya hay muchas en el país. Esas son las reglas no escritas, que el presidente saliente junto con el candidato o candidata entrante, obviamente la que resulte del oficialismo, que es la que tiene más posibilidades de ganar, como es actualmente ahora, como es en esta sucesión, pues son las personas que palomean a quienes van a buscar las candidaturas. Aquí nos dicen algo todavía de más. Es el pueblo el que va a elegir los candidatos a senador y a diputados federales. Qué bueno, pero finalmente el partido Morena, el PT y el Verde Ecologista van a hacer sus dirigencias junto con la candidata Sheinbaum, bueno, la aspirante a ya candidatura Claudia Sheinbaum y el propio presidente de la República, quienes definan qué perfiles son los que quieren en la Cámara de Senadores y de Diputados, hablo de la federal. Finalmente, de que hay quienes en Tlaxcala aspiran, yo digo que eso es legítimo, eso no está mal. El asunto está de que tú lo decías al principio, sus sueños guajiros de que tienen el respaldo presidencial para ser candidatos o el respaldo de Claudia Sheinbaum. Quizás lo tengan de la gobernadora, que puede llegar a acuerdos con ellos para impulsar una o dos candidaturas propias de aquí de Tlaxcala. Pero tlaxcaltecas los hay en el gobierno federal y hay que decirlo. Uno despacha como secretario de la Función Pública, otro despacha como oficial mayor. Otra es senadora de la presidenta de la mesa directiva, otro es asesor, hasta donde se nota, de Claudia Sheinbaum y el gobernador de Tlaxcala. Entonces yo diría, cuidado, porque esa definición de perfiles al rato puede hacer un conflicto las cosas. ¿Y sabes qué es lo que puede pasar? Que surjan pequeños Marcelos Ebrard en los estados, que se inconformen y que al rato les hagan la vida difícil a quienes tengan el apoyo y el respaldo de los partidos, hablo de Morena, PT y Verde, para ser candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados. No es nada sencillo lo que viene para Morena, hasta ahí lo dejo. Mucho menos en un estado en el que desafortunadamente no se ven todavía rostros. Algunos ya levantan la mano, algunos están haciendo su propio juego, pero la verdad es que a nivel federal dudo mucho que les den el respaldo. Y si hay una persona que está cercana al presidente de la República, justamente este inicio de semana, pues vimos que ya empezó a salir aquí en diferentes medios, es Óscar Flores Jiménez. Es reconocido por el propio presidente de la República como el hombre más cercano, al menos que está resolviendo los problemas del magisterio. Escuche usted lo que dice el propio presidente en este video y nos saludamos el próximo jueves en punto del mediodía. Patricio, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que el asunto, ojalá y lo abordemos de la diputada local Alejandra Ramírez Ortiz, que yo sigo sosteniendo es mañosa, tramposa en muchas de las decisiones en el Congreso, es la dirigente familiar del PAC y ahora pues resulta golpeadora y además es catedrática en la UAD. Ojalá y no tenga que cambiar el lema Serafín Ortiz de la UAD, que es humanismo integrador basado en capacidades, antes en competencias, ahora que sea humanismo integrador basada en golpizas, que sepan golpear y que sepan pegar bonito para mantenerse, porque no ha dicho nada el rector de este asunto que en verdad lastima a las mujeres. No, el rector ya dio de baja a los directivos. Sí, el hilo, sí. Se rompió el hilo por lo más delgado. Y a ella y a su esposo los separaron de sus cargos, pero la próxima semana hablamos de este tema porque sí, seguramente dará mucho de qué hablar. Mire, por lo pronto, le repito, ahora que ya están algunos zafándose del gabinete estatal, hay otros que sin hacer ruido, sin estar presente en Tlaxcala, se mantienen, como dicen algunos medios, lejos de Tlaxcala, pero cerca del presidente de la República. Ve usted el video, él es Óscar Flores Jiménez. Ojo, es uno de los hombres
que seguramente le está quitando el sueño a muchos de los funcionarios o exfuncionarios que aspiran también a algún puesto de elección federal. Vea usted el video. Óscar Flores, de la CEP. También invitamos a Óscar, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Óscar también es de Tlaxcala, lo estimamos mucho, también nos está ayudando a que camine el elefante en la Secretaría de Educación. Los proyectos prioritarios de una secretaría tienen responsables. El apoyo a maestras y maestros en sueldos, prestaciones, la dignificación. ¿Quién atiende esto? El oficial mayor, Óscar Flores.